So this is the topic of my presentation and my appreciation about this invitation, but I'm not, okay. I don't have any conflicts of interest related to the data I'm going to present here, and all the funding for the studies come from official funding agencies in Brazil and abroad. Bueno, no tengo conflictos de interés, toda la financiación para los estudios provienen de entidades oficiales, no solamente de Brasil, sino también del exterior, y como pudieron ver en la diapositiva anterior, pudieron apreciar el título de la presentación, que es el potencial del litio como terapia modificadora en la enfermedad de Alzheimer. So this is basically the paper that we are going to discuss today. As Dr. Pisa said, it was awarded the Robert Curvin Psychopharmacology Award from the Royal College of Psychiatry, and it's my pleasure to share with you as well. Bueno, este es el paper que voy a compartir con ustedes hoy. Fue un paper publicado en el British Journal of Psychiatry, una publicación británica sobre psiquiatría, y de eso voy a hablar en el día de hoy. So the first question is, why lithium for Alzheimer's disease? Entonces, la pregunta que nos tenemos que plantear en el contexto de esta presentación es ¿por qué el litio para la enfermedad de Alzheimer? Well, we can say that there's plenty of evidence of neurotrophic and neuroprotective effects of lithium, which has been replicated in many and multiple experimental models. Podemos decir que hay una evidencia muy clara de los efectos neurotróficos y neuroprotectores del litio que han sido replicados en múltiples modelos experimentales. And also we can extrapolate data from neuroimaging studies in bipolar disorder and also several epidemiological studies. Y también se pueden hacer extrapolaciones a partir de las neuroimágenes referentes al trastorno bipolar y también a los estudios epidemiológicos. And another interesting aspect is that there's a rather pessimistic perspective of AD drug development. Except for the one drug that has been recently approved for use in Alzheimer's disease as a disease-modifying drug, there are not many successful experiments in this area. Bueno, y por último tenemos que mencionar que hay una perspectiva un tanto pesimista con respecto al desarrollo de fármacos para el tratamiento de Alzheimer. En este momento solamente hay un caso de una sola droga que es una droga de modificación de la enfermedad, pero en realidad no es tan auspicioso, digamos, en este momento. Right, and we must say that the reposition of drugs is a very important perspective in this field. We could say that 42% of new pharmacological trials for Alzheimer's disease, phase 1, 2, and 3, represent all drugs that are being positioned for new indications. También una cosa muy importante que tenemos que considerar es el reposicionamiento, la reutilización de fármacos diseñados inicialmente para el tratamiento de otras enfermedades. Debemos decir que el 43% de los compuestos farmacológicos que en este momento están siendo estudiados en el marco de ensayos clínicos de fase 1, 2 y 3 son fármacos reposicionados en realidad. So lithium, there's a biological assumption that lithium may act through GSK3 beta, which it's an important enzyme in the pathophysiology of Alzheimer's disease. Hay un supuesto biológico que indica que el litio seguramente actúa a través de la vía de la GSK3 beta, que es una enzima muy importante, juega un rol muy importante esta enzima en el desarrollo del Alzheimer. Overactive GSK3 beta may act towards the formation of plaques and tangles, a double pathological mechanism. La sobreactivación del GSK3 beta de esta enzima puede trabajar, digamos, en favor de la sobregeneración de placas y de ovillos, que son dos de las manifestaciones más importantes del Alzheimer. And lithium is a potent and dual inhibitor of GSK3 beta. Y el litio es un inhibidor muy potente, inhibidor dual, por cierto, de la enzima GSK3 beta. It's a dual inhibitor because it can inhibit both directly and indirectly through signal transduction, therefore precluding the downstream effects in many important systems in the cell. Es un inhibidor dual porque actúa en forma tanto directa como indirecta, inhibiendo la transducción y de esa manera inhibiendo todos los efectos downstream, digamos, aguas abajo a lo largo de todo lo que es el sistema celular. Therefore, if you inhibit GSK3 beta by lithium, you might get a double protective effect in Alzheimer's disease.
Entonces, con esta inhibición de la GSK3 beta aportada por el litio, se puede ejercer una protección dual o doble en cuanto a la prevención del Alzheimer. In addition to multiple other biological effects that may be related to neuroprotection and neurotrophic response. Además, hay otros efectos biológicos que tienen que ver con la neuroprotección y la respuesta neurotrófica que aporta el litio. So, there is evidence that chronic lithium use is associated with lower prevalence of dementia. Existe evidencia que muestra que el uso crónico, el consumo crónico del litio se asocia con una prevalencia inferior de demencia. Two relevant studies, one from my group, the first one, and the second is a Danish group, showing different models that chronic lithium use might lead to a reduced prevalence of dementia in bipolar disease. Hay dos estudios, uno a cargo de mi grupo, que muestran que el uso crónico del litio puede conducir a la prevención de la demencia en la enfermedad o en el trastorno bipolar. Also, there's evidence that chronic lithium use at very low levels in drinking water might also be related to reduction in prevalence of dementia and Alzheimer's disease. También se ha demostrado, hay evidencia que muestra que el uso crónico, el consumo crónico de litio, inclusive en cantidades trazas, en cantidades muy pequeñas, por ejemplo, su presencia en el agua, puede conducir a una reducción de la demencia y del Alzheimer. There's also evidence that lithium delivers neurotrophic effects. También hay evidencia que indica que el litio genera efectos neurotróficos. As said before, imaging studies in bipolar patients show increased gray matter, preservation of metabolic integrity, and also the possibility that lithium leads to a better aging of the brain. La evidencia demuestra que, la evidencia en base a los estudios por imágenes en trastorno bipolar muestran que gracias al litio se genera más sustancia gris, hay una mayor integridad metabólica y también el litio contribuye a un envejecimiento más sano, más positivo del cerebro. Also from experimental models and also a few studies in humans, there's evidence that lithium might increase the secretion and production of BDNF, an important neurotrophic factor. También diferentes modelos experimentales y estudios realizados en humanos han demostrado que el litio puede aumentar la secreción de BDNF, que es el factor neurotrófico derivado del cerebro, que justamente produce efectos neurotróficos muy importantes. So there's some ground to consider this possibility of lithium as a candidate drug for disease modification in Alzheimer's disease. Entonces hay bases suficientes para considerar al litio como una droga candidata para la modificación de la enfermedad de Alzheimer. The evidence so far is not very big, just 4 clinical studies. I'm going to show the third one, which was conducted in our group. It's a double-blinded, long-term controlled study of lithium versus placebo in mild cognitive impairment. Bueno, la evidencia clínica no es muy profusa, la verdad, no hay tantos datos. En este momento hay 4 ensayos clínicos de importancia. El tercero, voy a mencionarlo porque es el realizado por mi grupo, se trata de un ensayo doble ciego a largo plazo que compara litio con placebo en pacientes con deterioro cognitivo leve. So we used subtherapeutic doses of lithium for the sake of tolerability and safety of the patients. Nosotros en este ensayo aplicamos dosis subterapéuticas de litio simplemente para cuidar la seguridad, el bienestar, digamos, físico de los pacientes. We were able to show that lithium reached the brain in these low doses, as you can see in lithium spectroscopy, and also can inhibit platelet GSK3 beta in the periphery in this dose range. Entonces podemos apreciar, según esto muestran estos gráficos, que el litio tiene un buen comportamiento, produce efectos positivos a nivel del cerebro, esto lo podemos ver en la primera gráfica, y también en la espectrografía podemos ver que reduce el índice de presencia de GSK3 beta. In this study, we had clinical and biological endpoints, conversion from MCI to AG, changes in functional and cognitive state, and also CSF biomarkers. Las variables de resultados, digamos los endpoints, los criterios de valoración de este estudio son algunos, son los que pueden ver en la parte final, en la última viñeta, la conversión, el estatus funcional y también, por ejemplo, algunas medidas que tienen que ver con el líquido cefalorraquídeo.
So this is the chart of our study. We actually were able to randomize 61 into groups. The endpoint of the clinical phase is 2 years. And also we have biological endpoints after 3 years with predetermination of CSF. Nosotros, bueno, aquí pueden ver el flujograma, digamos, del estudio con una N, este es el total de pacientes incorporados, sujetos incorporados de 61. El endpoint principal se mide a los 2 años, pero también incorporamos endpoints biológicos a los 3 años con medidas referentes al líquido cefalorraquídeo. And of course, safety and tolerability issues throughout the study. Y obviamente se mide la seguridad y la tolerabilidad de la droga a lo largo de todo el estudio. So overall, we had a good compliance, 93% after 1 year, 85% after 2 years, which is the end of the double-blind phase, and of course a larger attrition rate after 3 and 4 years. Entonces, bueno, tuvimos una buena compliance, esto es un buen cumplimiento del estudio, 93% después de 1 año, 85% después de 2 años. Tengan en cuenta que los 2 años se mide el criterio de valoración y después a 3 y 4 años hay una mayor abandono, digamos, al tercero y el cuarto año por parte de los sujetos. Nonetheless, we had a good safety and tolerability profile, as you can see here, for instance, is no difference against placebo regarding change in renal function. Entonces, podemos ver que el perfil de seguridad y tolerabilidad, según este estudio, es bastante bueno. No hay diferencias significativas versus el placebo con respecto a lo que es la función renal. Anyway, there are changes that must be controlled for. And of course, we can conclude that it seems to be safe, particularly with respect to renal function, but you have to be aware of the possibilities of change and challenging global health for elderly patients. Entonces, bueno, como les decía, el perfil de seguridad es bueno, pero de todas maneras hay cambios orgánicos cambios fisiológicos que merecen ser controlados. Aparentemente la droga es segura a nivel renal, sobre todo como les acabo de mencionar, pero hay cambios que pueden presentarse en la salud global del paciente, sobre todo tratándose de un paciente adulto que hay que monitorear. So let's go to the clinical endpoints. So if you look at this chart here, you can see a separation of the two curves. This means conversion to dementia. It seems that these curves are getting apart with a lower rate of conversion to dementia in the lithium group. Bueno, entonces veamos cuáles son los endpoints clínicos, ¿no? En estas dos curvas que podemos ver en la parte derecha de la diapositiva, podemos ver cómo se van separando las dos curvas y lo que representan es la conversión a demencia. En el grupo tratado con litio, la tasa de conversión es inferior. If you look at the other endpoints, if you look, for instance, in the left, the global functional state with the CDR sum of boxes, middle left, global cognitive state with the ADAS-Cog, both tests showing benefits towards the lithium group. Bueno, también podemos ver otras medidas que muestran beneficios con respecto al grupo tratado con litio versus el grupo tratado con placebo, por ejemplo, el estado funcional con el score CDR, Sum of Boxes, suma de cuadros, también con lo que es el estado cognitivo, con el score ADAS-Cog, por ejemplo, muestra un beneficio a favor del litio. Same here in the two charts to the right. And many other that I'm not showing at this point, but support this notion that lithium users may have benefits in overall cognitive function and specifically memory and attention scores, as you can see in these two charts. Y también podemos ver la buena performance del litio en los dos cuadros, en las dos gráficas de la derecha con respecto a la memoria, y también hay buena funcionalidad con respecto a otros factores, es decir, que el litio tiene efectos benéficos en lo que hace a la cognición general, sobre todo en materia de lo que es memoria y atención. An interesting finding after 1 year was reduction in CSF phospho-tau, suggesting dephosphorylation of tau. Un hallazgo interesante con el tratamiento de litio que se encontró a lo largo después de 12 meses fue una reducción en la p-tau presente en el líquido cefalorraquídeo, o sea, una fosforilación de la p-tau. Should be dephosphorylation. Perdón. The reduction in tau, in phosphorylated tau. That's very well. And also, if you look at after 3 years, the biological endpoints suggest an increase in A-beta 142. As you can see in this chart to the left.
Y después, otro efecto benéfico que se puede observar con el litio es a los 36 meses un aumento en la A-beta 1,42 presente en líquido cefalorraquídeo, como se puede apreciar en los dos charts, en las dos gráficas que podemos ver en la diapo. If you remember, the AD signature in the CSF is composed by a reduction of A-beta 42 and increase in tau and phospho-tau. So if you have a decrease in phospho-tau and suggesting dephosphorylation, but also an increase in A-beta 142, this suggests increased clearance of A-beta from the brain to the CSF. Entonces, bueno, lo que se está observando es una de las señas particulares, digamos, de la demencia y del Alzheimer es una reducción de la beta 1,42 y una mayor cantidad de la tau fosforilada. O sea que si nosotros podemos observar, gracias al uso del litio, un aumento en A beta 1,42 presente en líquido cefalorraquídeo, esto puede sugerir un clearance, digamos, una menor cantidad de placas amiloides en el cerebro, y esto obviamente sería un efecto positivo en el caso del Alzheimer. We also found that this effect of increased A-beta 42 was more prominent among those individuals with higher A-beta at baseline, meaning those who are perhaps a little bit farther from the point to conversion. Una cosa interesante que también observamos es que el efecto sobre la cantidad de A-beta 1,42 fue más notable en aquellos individuos que presentaban unos niveles mejores de A-beta en línea de base, digamos, al inicio del estudio, lo cual indicaría que estos individuos justamente se encuentran más lejos del momento de conversión a enfermedad. So as conclusion, we could say that lithium-treated patients were more stable cognitive and functionally over 2 years, as you can see by the scores in the ADAS-Cog and CDR. Entonces, entre las conclusiones podemos decir que entre los pacientes tratados con litio se manifestó una mayor estabilidad cognitiva y funcional después de 2 años, según lo demostrado por estos scores de memoria como el ADAS-Cog y el CDR-SOB. Also, reduction in CSF phospho-tau after 1 year, an increase in A-beta 42 after 3 years, perhaps an evidence of disease modification. También se ha observado una reducción en la p-tau en líquido cefalorraquídeo tras 1 año y un aumento de la beta 42 en líquido cefalorraquídeo también a los 3 años. Esto entonces podría ser considerado quizás como una evidencia de modificación de la enfermedad. We must discuss several points. First of all, many aspects regarding management of lithium treatment, how specific it is to AD, when should we start, for how long and at what doses? Hay diferentes cosas que habría que considerar y debatir y discutir con respecto al tratamiento a largo plazo con litio, ¿no? Y sus beneficios cognitivos y funcionales. Por ejemplo, ¿es esta droga específica a Alzheimer? ¿Cuándo se debería comenzar con el tratamiento? ¿Por cuánto tiempo y a qué dosis? Our data suggests, but of course it's an indirect measure of dephosphorylation and clearance. These two aspects should be proven with other experimentations. Nuestros estudios, nuestros datos muestran que hay medidas que son indirectas, las que están disponibles, las medidas son indirectas con respecto a la desfosforilación y el clearance, es decir, que esto ameritaría un estudio más profundo. There are many caveats regarding the effect of GSK3 beta. We have seen in other experiments that there's a tissue specificity. Sometimes GSK recovers from the inhibition upon long-term treatment, and there's also an important matter of the therapeutic window. What's the exact dose to deliver this effect? También hay que tener algunos cuidados, digamos, hay que ser cuidadosos y cautelosos con respecto a la inhibición de GSK3 beta, porque se ha detectado que es específica a nivel tisular y que además en algunos casos GSK3 beta se recupera de la inhibición, con lo cual una cosa que también habría que considerar es la ventana terapéutica ideal para el tratamiento. And there are certainly many other mediators of the lithium effect, including BDNF, as I said, expression of tau, phospholipase A2, cytokines, mitochondria, other cascades, etc. I think this is the interesting thing about lithium. Lithium is a drug acting on multiple targets.
Una cosa interesante con respecto al litio es que es una droga que actúa sobre diferentes dianas, digamos, diferentes blancos, y por eso, como dice la última viñeta, son muchos los otros mediadores que también tienen que ver con el efecto del litio, como por ejemplo el BDNF, este factor neurotrófico, la tau, PL2, las citocinas, la mitocondria y otros efectos y otros factores en cascada. Por eso es tan interesante estudiarlo. And we are trying to pursue those possibilities in other experimental models. So I thank you very much for your attention. And this is the end of my talk. Thank you. Entonces estamos tratando de investigar y estudiar otras posibilidades con diferentes modelos terapéuticos. Así que bueno, esto marca el final de mi charla. Muchísimas gracias.